Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. ¿Qué tal? Muy buenas noches, soy la hermana Mónica Lara y les doy la bienvenida a nuestro estudio bíblico, nuestro programa semanal a través de su página Escuela de Capacitación Bíblica Hermana Mónica Lara. Bienvenidos todos los que se están conectando en este momento, que nos siguen todos los viernes a través de esta página en el Facebook Live y en YouTube. Ahí es donde encuentran nuestros videos. Estamos transmitiendo en vivo desde la ciudad de Querétaro, en México. Y bueno, gracias a todos los que se están conectando y a todos los que ven cada semana estos estudios donde nos reunimos como parte de la Iglesia de Jesús para conocer su voluntad, para crecer, para madurar, para ser parte de ese remanente fiel que obedecen a Dios y que procuran, disponen todo su corazón para guardar sus mandamientos. Así que pues gracias desde Estados Unidos, en Canadá, donde nos están viendo, en todas las ciudades de la República Mexicana, por ahí los de Toluca, los de Cancún, en Tamaulipas, en Torreón, en el Estado de México, en Atizapán, en la Ciudad de México, todos los que nos ven, y en Centroamérica, Guatemala y Costa Rica, en Sudamérica también, en Argentina, en Chile, y bueno, todos alrededor del mundo, en el Caribe, los hermanos de Puerto Rico, un saludo, bendiciones a Cuba y en Europa y hasta Australia. Gracias. Siéntanse todos bienvenidos. Y si es la primera vez que tú escuchas un estudio de la palabra de Dios, bueno, pues qué bueno por estar aquí, y Dios tiene grandes cosas para tu vida. Así que les recuerdo que estos estudios pues están seriados, así que te recomiendo que si no viste el de la semana pasada lo veas. Va a ser de gran bendición para tu vida, y además les pido que lo compartan, que lo etiqueten ahí con sus amigos de las redes, que le pongan like y que los inviten a ponerle like a nuestra página para que les puedan llegar los estudios directamente. Bueno, pues el viernes pasado estuvimos hablando sobre estar en la presencia del Señor y cómo el Señor nos ama de diferente forma. Y el tema fue en los brazos del Padre, ¿verdad? Jesús nos ama y nos muestra su amor de diferente forma. Hemos hablado que necesitamos el amor de Dios y estar en su presencia cada día, disfrutar de la forma en la que Él nos ama. Y hablábamos que Dios nos muestra su amor en muchos lenguajes. Estos lenguajes, nosotros como seres humanos limitados, pues, y además Dios lo hace de esa manera, así como nos da dones y talentos, nos hace de diferente forma. Entonces cada uno tenemos la capacidad de mostrar el amor y de recibir el amor en diferentes formas. Y hoy vamos a continuar con este tema. Hoy el título es Ama como Jesús te ama. Así lo puedes encontrar, ¿verdad? El Señor me mostró este tema, ama como Jesús te ama. Recordemos que la Biblia nos enseña el orden de Dios para poder recibir su amor plenamente. En primer lugar, y ahora sí, como les dije el viernes pasado, esto sí es por orden de importancia y por orden de fundamento en tu corazón. Primera de Juan 4:10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Para obtener acceso al amor de Dios, debemos recibir el perdón de Dios, que es a través de la obra redentora de Jesús.
y es cuando nosotros nos arrepentimos a través del Evangelio de arrepentimiento y perdón de pecados. Esto es lo que predicamos. Y para recordar, hablábamos la vez pasada de esa trampa donde se le presenta a las personas, se les hace esa invitación de, dicen, recibir al Señor en tu corazón. Y la trampa es que generalmente se da esa invitación después de hablar de las bendiciones de Dios. Las bendiciones de Dios están en la Biblia y las recibimos. Y son tan verdaderas como sus juicios, como su disciplina y como sus mandamientos. Pero el problema es presentar el cristianismo de esta forma, cuando el inicio es que somos pecadores y debemos arrepentirnos y entonces pedirle al Señor, reconocerlo como Señor y Salvador y pedirle que sea Él el que nos reciba como hijos, nos dé potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora, en segundo lugar, dice Marcos 12:30, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Entonces, una vez que nos arrepentimos, entonces disponemos nuestro corazón para amar a Dios con todo el corazón, con todo nuestro ser. Este es el inicio del amor. Así podemos vivir el amor. Se habla tanto en este mundo retorcido que con el mismo lenguaje retorcido de amor, del mismo lenguaje retorcido le llaman amor a una serie de pecado y una serie de humanismo, pecado, todo esto falso que el hombre quiere hacer, que el enemigo engaña a las personas. Por ejemplo, une la palabra sexo con amor, y entonces vamos a hacer el amor, quiere decir vamos a fornicar, que es un pecado. Eso no tiene nada de amor, ni el adulterio tiene amor, ya vimos que el amor no hace nada indebido. Entonces, si no amamos a Dios primero, antes que tratar de amarnos a nosotros mismos, si nuestro amor no está en Dios, entonces todo está mal. Porque el amor de Dios tiene que ser el que fluye a través de nosotros para poder entonces hacer la parte que sigue. Y verso 30, Marcos 12:31. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. ¿Cómo podemos amar al prójimo si no amamos a Dios? No, la pregunta no es ¿cómo puedes amar a los demás si no te amas a ti mismo? Si no amamos a Dios, no va a fluir el amor sobrenatural de Dios. No vamos a podernos amar a nosotros mismos ni al prójimo. Entonces, por eso ese es el orden. Por eso el Señor no puso en un versículo apartado, ámate a ti mismo. El fluir del amor de Dios nos da la estima correcta, nos hace entender cuál debe ser nuestro comportamiento hacia Dios y hacia los demás. Por ejemplo, el Señor dice, si me amas, guarda mis mandamientos. Entonces el Señor nos muestra cómo debemos nosotros demostrarle a Él nuestro amor, ¿verdad? Y así ahora, y eso lo estuvimos viendo cuando hablábamos de entrar a la presencia del Señor, ¿recuerdas? Esos platillos que le presentamos a Jesús para que Él cene con nosotros y luego los que Él nos presenta para que nosotros cenemos con Él. Bueno, te lo recomiendo también, todos los estudios, te repito. Ahí vas a encontrar, entrando en su presencia se llama, cómo vas a relacionarte y a mostrarle tu amor al Padre. Pero vamos a seguir entonces. En tercer lugar, ya que vimos estos dos mandamientos, bueno, Jesús nos habla en Juan 13:34, lo voy a leer. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros
como yo os he amado, dice Jesús, que también os améis unos a otros. Recordemos que, aunque lo leímos del Nuevo Testamento, ese mandamiento de amar al Señor sobre todo y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, está también en el Pentateuco, está en el Antiguo Testamento, lo leímos la vez pasada. Pero Jesús, con base en estos versículos, con base en esto que Él estaba enseñando del amor, les dice, ahora les doy un nuevo mandamiento. Antes se les dijo que ojo por ojo y diente por diente, y que te vengues, y que si te roban una vaca, pues tú le robes una vaca. Así era la ley por el duro corazón de ellos. Pero ahora Jesús, anticipándose como siempre a toda esta locura de psicología y psiquiatría y todas estas modalidades humanísticas, y repito, respeto a los psicólogos, quienes buscan al Señor, quienes buscan diagnosticar problemas, pero basados en la palabra, ¿verdad? Como una verdadera ciencia, porque la ciencia es la forma sistemática de entender la creación de Dios, de estudiar la creación de Dios. Y los psicólogos se meten con la eternidad, que es el alma del ser humano. Es muy peligroso por eso que tú consultes gente, o psicólogos o psiquiatras, que no conocen a Dios, porque están tocando tu alma, y tu alma tiene eternidad para salvación o para perdición. Entonces decíamos que con todas estas locuras que se mueven, y que bueno, siempre ha habido, ¿verdad?, las personas que no entienden la palabra de Dios, porque el corazón es más engañoso que todas las cosas. Entonces Jesús habla claramente y dice, a ver, no vamos a entrar en contienda, no vamos a entrar en conflicto interno de medir, bueno, es que sí me amo o no me amo, ¿no? Y cuando ves una relación ahí conflictiva entre una pareja, entonces unos le dan un consejo y pues déjalo y ámalo, o déjala y ámate tú y busca tu felicidad, y total que está perdido. Por eso tanto desastre en los matrimonios, por eso tanta confusión, hombres y mujeres abandonando sus hogares por buscar su propia felicidad. Todo lo que está fuera del orden de Dios es pecado. Entonces, el Señor Jesús nos da el parámetro correcto, como ámense, y es un mandamiento, no es una sugerencia, no es un sentimiento que te tenga que nacer. El Señor dice, ámense unos a otros como yo los he amado. Jesús fue el ejemplo, y a partir de Él vemos, y a partir de lo que Dios hace en nuestra vida, entonces nosotros debemos hacer lo mismo, buscar ese ejemplo. Y por eso, si no estamos conectados con la fuente eterna del amor, que es Dios, si no le buscamos todos los días para que su naturaleza, que es amor, fluya en nosotros, entonces no amamos de la manera correcta. Ahora, cuando entendemos ese orden, pues entonces podemos sumergirnos en el amor de Dios, disfrutar el amor de Dios y transmitir ese amor a los que nos rodean. A partir de este amor nosotros amamos a los demás, pero también es necesario aprender la forma. Es necesario que nosotros entendamos cómo nos ama Dios. ¿Por qué? Porque sí hay básicamente 5 lenguajes del amor, 5 formas en las que Dios nos muestra su amor. Y lo repito, cada uno tiene una forma diferente. Entonces, ¿cómo voy a amar si mi hijo no entiende la forma en la que yo estoy acostumbrada a darle amor? Porque así me gusta que me lo muestren. Ahorita vamos a abundar más en el tema, ¿recuerdan? ¿Y qué pasa? Que hay tanta necesidad de amor, tanta ausencia de amor. Es triste realmente ver, por un lado, los asilos de ancianos llenos de hombres y mujeres abandonados por sus familias. De verdad, es muy triste. Pero por otro lado, la otra parte de la historia que nunca queremos ver, ¿verdad? Porque
la gente se queja y los ancianos se quejan de que los dejaron y los desampararon allí. Y no es justificación tampoco, no es que una cosa justifique a la otra, pero la Biblia dice que Dios no puede ser burlado y lo que el hombre siembra es lo que cosecha. Por otro lado, vemos los orfanatorios llenos de niños y niñas abandonados. Vemos, y esto, en este caso, bueno, pues nunca van a conocer a sus padres. Pero, ¿qué pasa con las guarderías que están llenas de niños abandonados ahí todo el día? Aunque los recojan en la noche para dormir y los lleven cuando están medio dormidos todavía. Abandonados allí, yo entiendo que muchas veces la mujer tiene que trabajar y este es el lugar a donde lleva a sus hijos. Pero conocemos familias donde no hay tal necesidad. Conozco varias familias y cuando estuve haciendo mis prácticas precisamente en estos lugares, me daba cuenta como hay mujeres que lo que quieren, hombres y mujeres, que lo que quieren es tener un mayor nivel económico a costa, a precio de la tranquilidad y de la vida de sus hijos. Entonces, bueno, como quieren tener más dinero, tener un mejor lugar, ir a lugares más caros de vacaciones o a comer o tener la televisión más cara, entonces los niños son abandonados en estos lugares. Otros, bueno, las madres están solas y no pueden cuidarlos porque deben ser los instrumentos de provisión de su casa. Y bueno, ya sabemos todo el peligro que corren los niños en estos lugares, ¿verdad? Tristemente por extraños. Entonces, además de un peligro inminente, pues sabemos que el amor no es lo que rige en esos lugares, o en la gran mayoría por lo menos. Y bueno, pues ya sabemos también que por falta de amor miles de personas caen en la delincuencia, en estas redes de trata de personas, buscando el amor que les falta en casa. Y por más que uno diga, bueno, ¿cómo es posible con tanta información? Se ve todos los días, se ven alertas que hablan de que se robaron una jovencita y aquella, y vemos programa tras programa porque los representan ahí en programas todos estos casos reales, los representan de qué alto porcentaje los jóvenes y las jovencitas que se sienten solos en su casa, que necesitan recibir el amor, y no solo jóvenes y jovencitas, mujeres que están solas y que buscan una pareja, y los hombres, y cuántos caen en terrible esa delincuencia. Ahora, recordemos que el Señor, bueno, nos muestra, como estoy repitiendo constantemente, el amor de diversas formas. Pero lo que hemos hablado anteriormente es que antes de tener la imagen correcta de Dios, todos cuando venimos a Jesús y tenemos un encuentro con Él y Él empieza a darnos la imagen correcta de Dios, el ser humano se hace una idea de Dios de acuerdo a la relación que tuvo con sus padres en la infancia y hasta la juventud, y bueno, a veces hasta como adultos, y se hacen esa idea. Dios estableció la familia y estableció la relación de padres e hijos, porque Él es nuestro Padre, Él es el Padre eterno, y esa es la única relación que Dios establece con el hombre y con la mujer. No hay otra relación, porque creador a criatura Él va a ser el juez y va a arrasar con este planeta. Regálame agua, por favor. Va a arrasar con este planeta cuando esto termine, por causa de que el hombre se aparta de Dios. Entonces, si la gente está confiada en que cree en Dios, pues sabemos que no es suficiente. Los que somos cristianos sabemos que esto no es suficiente, porque
Si tú no eres hijo de Dios, estás destituido de la gloria de Dios. No hay otra relación en la que te puedas acercar a Dios. Tú no puedes nada más, bueno, pues ser conocido ahí de Dios y haber oído, como dice Job, y de oídas te había oído. Eso no funciona. Para poder verdaderamente pasar la eternidad con Dios, tienes que ser su hijo a través de la sangre de Jesús. Entonces el Señor nos muestra a través de la familia esta figura del Padre. Y como los hijos tienen una idea de cómo es Dios antes de tener un encuentro con el Señor, y todos lo tuvimos antes de que el Señor nos corrigiera toda esa mentalidad, porque veo en las redes la gente opina con una ligereza de Dios, y no hablo de los mundanos porque pues están en tinieblas, hablo de los que esgrimen la palabra de Dios y creen que porque leyeron 5 versículos en toda la Biblia, que tiene cientos y miles de versículos, hablan de Dios con esa ligereza y lo humanizan como si fuera cualquiera de los ídolos de los pueblos, de los dioses de los pueblos. Terrible. O sea, tienen una imagen retorcida de Dios. Y esto es a causa de la idea que los padres les dan. Entonces, cuando nosotros no percibimos el amor de nuestros padres, de la forma en la que fuimos creados, y el viernes pasado les daba un ejemplo, cuando nuestro corazón es de esta forma, ¿verdad? Y bueno, recibimos el amor de esta forma, entonces sentimos que no hay huecos, ¿verdad? Que el autor que les recomendaba de los 5 lenguajes del amor le llama el tanque del amor. Entonces, ese hueco de amor que tenemos, que necesitamos el amor de Dios, pero el Señor también nos dio una relación interpersonal, por eso da el mandamiento. Entonces también necesitamos sentirnos amados por las personas, pero lo único que llena ese hueco es el amor de Dios. Cuando una persona me ama como yo puedo percibir el amor, pues mi corazón se llena. Pero cuando la persona tiene una forma diferente de amor, entonces no entra en mi corazón, ¿verdad? Porque tiene una forma diferente. Si la mamá, por ejemplo, es esta forma de amar, y por ejemplo la mamá demuestra el amor cocinando o limpiando la casa, y el hijo quiere recibir el amor con palabras cariñosas, pero la mamá nunca le dice, porque ella dice, yo lo amo, la casa siempre está limpia, la ropa está planchada y guardada, la comida siempre está hecha a tiempo. Y entonces hagan de cuenta que hablamos idiomas diferentes. Y entonces la gente no se siente amada. Por eso es que el Señor nos enseña a amar. Y si yo le quiero imponer a esta persona que amar, le quiero imponer mi forma de amar y él ama diferente, entonces es cuando empieza la manipulación y yo te domino y yo quiero que tú seas como yo quiero, y la incomprensión, la falta de comunicación, y esto es un desastre en las familias. Y entonces por eso Dios primero nos dice que lo amemos a Él, que nos conectemos con Él, le amemos a Él y empecemos a percibir. Vamos a ver cómo Dios nos ama en diferentes formas. Por eso decíamos que Dios ordena que amemos a nuestro prójimo como Jesús nos ama. Todos necesitamos recibir amor. Primero de Juan 4:20. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Entonces, el niño que no siente amor de los padres que ve, de la familia, de lo que le rodea, ¿cómo puede pensar que el Dios que a quien no ve le ama? Por eso oímos tanto, es que
¿Cuál Dios? Es que Dios no me ama a mí. Y estoy hablando de los cristianos. Cuando viene una tribulación, lo primero que uno dice es que Dios ya no me amas, porque eso es lo que los padres le enseñaron. Que ese tipo de palabras como, pues te voy a dejar, pues te voy a regalar con el policía que te lleve cuando te portas mal. O los padres que no están cuando el hijo los necesita y está llorando y un niño lo agredió en la escuela y lo ignoran. Esa es la imagen que estamos dando a nuestros hijos. Inclusive sabemos que el principio de la sociedad es el matrimonio ordenado por Dios. Hombre y mujer, Adán y Eva, por favor. Ya sabemos que nosotros no estamos a favor de su perversión, esa de ideología de género, no sé cómo se llama, ideología de género. Ahora, justo allí, justo a partir del matrimonio, fíjate con qué empieza el Señor el mandamiento al esposo que es la cabeza de esa familia, que Dios lo constituye como la cabeza de esa familia. Efesios 5:25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Fíjate con qué debe empezar la familia. El esposo amando a la esposa. Este es el principio del amor en ese orden, por lo que acabamos de decir. Porque el amor, y especialmente del padre, da una idea del amor de Dios. Entonces, y de cómo es Dios como Padre. ¿Te das cuenta? Ese es el orden en el que Dios... Por eso insisto todo el tiempo, el orden de Dios. Porque si no hacemos las cosas en orden, y aquí sí el orden de los factores, como en las matemáticas, aquí se altera el producto, se altera el resultado. Cuando no estamos haciendo las cosas de la manera correcta, como en este tiempo estamos viendo exactamente lo contrario, una ausencia terrible, terrorífica de padres. ¿Cuántos hogares donde los padres abandonaron a su familia? Y estoy hablando de los varones, porque ahora las mujeres también ya están igual. Pero qué alto porcentaje de ausencia de padres hay en una casa. Entonces, imagínate con esa idea de amor del padre. Bueno, pues por eso la gente no cree que Dios lo ama. Y muchas veces, si no tienen padre, pues tampoco creen en Dios, ¿verdad? Una violencia intrafamiliar terrible, aún en medio de familias de ministros cristianos. Y lo digo entre comillas, porque por sus frutos los conoceréis. Una violencia intrafamiliar terrible. Esa es la imagen que le están dando a sus hijos. Un padre que no cumple, un irresponsable para proveer su casa. Dice la Biblia que el que no provee primero para los de su casa es peor que un incrédulo y ha negado la fe. No importa cuánto se pare a predicar y cuánto se pare a su pose de gran pastor y gran ministro o gran servidor. Si no provee el amor, la cuestión financiera y todo lo que la Biblia demanda de un varón, no lo hace para su casa, en vano, En vano es que haga todo eso, porque ha negado la fe. Y esto es lo que estamos viendo, una generación ahorita, primero una generación terrible donde en México por lo menos decían, hijo de pastor lo peor, de verdad. Esa generación terrible donde un alto porcentaje de hijos de pastor se estaban pervirtiendo, se estaban apartando del Señor. Primero, en una hipocresía terrible, aparentando pues por la autoridad de los padres, aparentando lo que no eran. Lo siguiente fue una generación perversa y la siguiente es que ya ni conocen a Dios, como hablábamos. Ahora ya hay una simulación tan grande entre los siervos de Dios ante la congregación.
y la perversión que se vive atrás, sus hijos perdiéndose en homosexualidad, en alcoholismo, en religiones falsas, en sectas, en todo este tipo de cosas, por la ausencia de amor. Vemos el adulterio, otra cosa terrible que estamos viendo ahorita con todo esto que se está levantando con las leyes y con el bullying y con estas leyes atroces que quieren imponer su ideología de género, donde los hombres pueden jugar a ser mujeres y las mujeres jugar y aparentar ser hombres, porque se los digo y se los repito, el ADN grita el género que Dios les dio. A Dios nadie lo puede engañar, por mucho que se disfracen y se maquillen. Pero lo más terrible que estamos viendo dentro del cristianismo son, y escúchame bien, son a los padres cobardes que no van a defender a sus hijos cuando los atacan los otros muchachitos agresivos, que no defienden a su familia y vas y te peleas, así como vas y peleas porque subieron la colegiatura en la escuela o la cuota o el uniforme, no vas y peleas porque a mi hijo, con mi hijo no te metas. A mi hijo no le vas a tratar de esa manera, ni le vas a enseñar esto. Y ¿sabes? Los perversos son una pequeñísima minoría, pero la cantidad de gente tibia y cobarde que hay, que no se levanta a defender a su familia, es la que provoca todas estas atrocidades. Analiza las escrituras, especialmente en el Antiguo Testamento, y analiza cuando el pueblo simplemente se acomodaba a que, pues hay que adorar a los Baales, pues hay que adorarlos para que no tengamos problemas, en lugar de levantarse y parar a las autoridades y decir, nosotros no doblamos nuestras rodillas ante los ídolos. ¿Quién era la gran mayoría? Y entonces venía el castigo y la ira de Dios sobre todo el pueblo. Eso es lo que está ocurriendo. Entonces, ante esta postura, o padres que van a enterrar a sus hijos porque nunca se pusieron delante de los muchachitos violentos o de los maestros que agreden a sus hijos, todo esto que estamos viendo, ¿qué trae al corazón de nuestras familias? ¿Qué trae al corazón? Un mundo perdido por falta de amor, familias desmoronándose por falta de amor. Por eso es tan importante que todos aprendamos a amar a nuestro prójimo. Y esto es en el contexto familiar. Pues entonces volteas, y por eso hablábamos de que las iglesias se convierten en verdaderos cementerios. Porque si no hay amor en la familia, ¿qué pasa en la congregación? Todos se muerden, como dice Pablo. Si se muerden todos, no, cuiden que no se despedacen, ¿verdad? Que no se consuman. Ahora, vamos a aprender entonces las diferentes formas bíblicas para mostrar ese amor y que, perdón, a veces como padres pues no sabemos por dónde empezar. ¿Cómo? A ver, tengo 3 hijos, son tan diferentes y tú ves el resultado y dices, bueno, ¿por qué educados por los mismos padres, pues les dábamos lo mismo? ¿Por qué uno siempre se está quejando de que no lo amo y por qué el otro está feliz? ¿Por qué para uno eso es muy importante y para el otro no? ¿Por qué yo le quiero demostrar a mi cónyuge el amor y hago todo y me pongo de cabeza y me sigue insistiendo que yo no lo amo o no la amo? O en la congregación, la gente siempre me está diciendo, es que no tienes amor, es que no tienes amor. Bueno, vamos a aprender a amar y a mostrar ese amor. Juan 13:35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros, comenzando por nuestra casa y nuestro alrededor, ¿verdad? Porque el cónyuge, los hijos, los padres, los abuelos, lo que es la familia, los hermanos de la congregación, los amigos y aún los extraños que nos rodean, todos son el prójimo. Todos necesitan amor y nosotros también. Ahora,
¿Qué pasa cuando hablábamos de las diferentes formas de amar? Cuando yo le quiero imponer el amor a otra persona como yo quiero, a veces no solo no se siente amado o amada, sino que se aleja. A veces si vivimos en la misma casa, bueno, pues siguen viviendo, pero cada uno apartado. Por lo menos cada uno con su celular y ya no convive, ¿no? Y bueno, y escuchamos cuando les preguntamos, cuando vemos, pues es que yo soy así. Y así me enseñaron y así soy. Bueno, pues vamos a cambiar si esto no está funcionando. Vamos a leer Lucas 10, del verso 25 en adelante. Uno de los mejores ejemplos de este tema. Y aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probar a Jesús, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él, Jesús, le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Ves cómo los religiosos se lo sabían porque estaba en el Antiguo Testamento, estaba en la ley? Y Jesús le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Y aquí viene, ¿verdad?, el asunto donde todos nos tropezamos. Bueno, pero él, el religioso, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole, número 1, fue movido a misericordia. Verso 34, y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. ¿Te das cuenta? El samaritano no llegó simplemente y le dijo, ay, pobrecito, que Dios te bendiga, ¿eh? ¿Recuerdas? Cada vez que hablamos, hemos hablado de la clase de comportamiento que tenemos en la congregación, y esto velo también en tu familia. Mira lo que hizo en el verso 33, fue movido a misericordia. Para empezar, el amor, ¿te acuerdas que hemos leído que el Padre se compadece de nosotros como el Padre que perdona a sus hijos? No estoy hablando de compasión en el sentido de lástima, estoy hablando de amor, de sentir, de ponerte en el lugar de la persona, de que te duela lo que a la otra persona le duele, lo que la otra persona necesita, lo que la otra persona anhela. Y además se tuvo que acercar. Verso 34, y acercándose. Tú no puedes amar a una persona de lejos. Tú no puedes amar a tu esposa si no estás cerca de ella. Si tú estás allá en tu trabajo y ella está en la casa, y cuando llegan cada uno está, antes les diría la televisión y ella haciendo la cena, ahora cada uno está en su celular, o con tus hijos, o con la gente de la congregación. ¿Te has dado cuenta cuando llevas tu Biblia cuánto amas a la Biblia? Que la amas tanto que la pones en el asiento de un lado para que nadie se venga y se siente.
Tú no puedes amar si no te acercas a las personas, si no te acercas a tus hijos. Para mostrar el amor hay que acercarse. Y además hay que dar a la otra persona lo que necesita. Mostramos el amor. ¿Qué necesitaba en ese momento? Que le dijeran, ay, pobrecito, que Dios te bendiga. Ajá. Entonces, ¿qué necesito? ¿Qué necesitaba? Vendó sus heridas, les puso aceite y vino y poniéndole su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Que te involucres para dar, que te quites la comodidad, que te inviertas tiempo, porque él se detuvo, los otros se siguieron a hacer sus actividades. Él se detuvo, invirtió tiempo. Tal vez no iba hacia ese rumbo, pero tuvo que buscar un mesón a donde dejar a ese hombre, a dónde atenderlo de la mejor manera. Y también inviertes dinero. Sí, también. Y no estoy hablando del consumismo ni de darle a los hijos todo lo que se les ocurre económicamente y todos los juguetes. Estoy hablando que también inviertes. Mostrarle el amor a alguien a veces te va a costar un regalo o un acto de apoyo económico, como lo dice la Biblia. Que para amar y demostrarle el amor a tu esposa la vas a invitar a algún lugar, o tú a tu esposo le vas a hacer una cena y vas a invertir tiempo y vas a poner unas velas lindas ahí en tu mesa. El enseñar, el mostrar el amor necesita eso, acercarte, necesitas tiempo, necesitas invertir dinero, necesitas quitarte la comodidad, y por eso la gente no muestra amor. Pero nosotros debemos amar a nuestro prójimo como el Señor nos enseña. Y si Jesús le dio esa instrucción y ese mandamiento a ese religiosito, bueno, pues entonces Jesús dijo, ve y haz tú lo mismo. Eso nos dice el Señor. Así se demuestra el amor. Ahora, vamos ya a abordar específicamente las diferentes formas o lenguajes de amor. Número 1, esto no tiene orden de importancia, se van, simplemente las voy mencionando. Una de las formas de mostrar nuestro amor es con las palabras de afirmación o palabras de ánimo. Las personas que necesitan este tipo de muestra de amor son las que solo les funciona el oído cuando necesitan sentirse amados. ¿Has escuchado eso? A veces generalizan a las mujeres. Es que me tienes que decir y qué decir, pero te lo estoy demostrando y trabajo todo el día y te doy todo lo que necesitas y tienes una casa y tienes un coche y tienes la alacena con comida y todo y te lo demuestro, trabajo como me parto la espalda, y ahí oímos a los esposos. Y la esposa, pues sí, pero dime que me amas. Muchas personas necesitan escuchar más que los demás. Pero no solo eso, también necesitan sentirse aprobados. Que voltees y les digas, qué lindo te quedó, qué rica te quedó la comida. Hay personas que necesitan como, ese es su alimento. Detecta eso en tus seres queridos. Por eso debemos aprender a hablar de la manera correcta. Necesitan que constantemente le digas, te amo. Pero es que ya, ¿me amas? No es que esté dudando de tu amor, es que necesita que le digas que lo amas o que la amas. Y ese amor, esa forma de manifestar el amor, cuando tú lo empiezas a ejercitar con estas personas, vas a ver cómo le cambia la cara. Cuando tú llegas a un lugar, qué bien te ves, mira qué bien te quedó, gracias por atenderme cuando está una persona en la congregación o en algún lugar, cuando eres amable. ¿Cómo nos muestra el amor Dios de esa manera? Vimos varias formas la vez pasada, pero mira, Malaquías 3:17, cómo Dios nos dice, y serán para mí especial tesoro, ha dicho el Señor de los ejércitos.
Eso te dice el Señor. Eres linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Eso eres hijo mío, eres tú. Tú serás mi pueblo y yo seré tu Dios. Todo el tiempo, si lees las Escrituras, Dios te está afirmando, te está diciendo quién eres, te está diciendo cuánto te ama. Porque tanto te amé que di a mi hijo por ti. Porque yo te amé cuando tú eras mi enemigo y yo te amé y te rescaté. Y fui y te busqué como a la oveja perdida y te traje y te hablé y te mostré mi amor. El Señor nos está afirmando. Por eso cuando dudamos, vete a la Biblia, métete a la presencia del Señor para que oigas cuánto te ama. Oigas su amor en ti. La Biblia dice que Dios te canta de amor y calla de amor. Es ese momento en que aún su silencio te habla. Entonces ejercita hablar con tus hijos. ¿Sabes por qué? Con tu esposo, con tu esposa. Y especialmente voy a hablar con los hijos. Y si tú eres maestro o maestra, también con los alumnos. Cuando estés ahí, ya sea en la iglesia o en una escuela, escúchame. Si tú no les dices palabras hermosas, va a venir el engañador, va a venir gente lisonjera, mentirosa, a engatusar a tus hijos o a tus hijas. Va a venir uno que le va a decir palabras lindas, aunque la golpee y la maltrate, para seducirla, para seducirlo. Ese es el peligro de que tú no les hables en este lenguaje a tus seres queridos. Como no se sienten amados, como no sienten que los amas porque no se los dices, entonces van a creerle a cualquier engañador o engañadora. Por eso caen en las sectas falsas que les dicen, aquí todo es amor y todos nos amamos, y se los dicen, y tú eres lo máximo, y tú eres lo mejor del mundo, y eres el centro del universo. Y entonces caen con toda esta basura y con toda esta farsa, porque tú no les dices todo el tiempo que los amas y no les dices las palabras correctas. Obviamente para las personas que las palabras son tan importantes, también las palabras agresivas, las palabras de rechazo, los lastiman mucho más que a los demás. Entonces tú debes enseñarlos a escuchar la voz de Dios. Si ellos escuchan y tú les dices te amo, te amo, te amo, cuando les des una instrucción también te van a escuchar. Porque si ellos sienten que no los amas, entonces empieza una rebelión y empieza una lucha ahí contigo. Pero si ellos saben que tú los amas, entonces sus oídos también van a estar abiertos a las instrucciones, a la disciplina. Porque si no, entonces cierran sus oídos porque tú solo los regañas, solo les das órdenes, solo los agredes con tus palabras o te burlas de ellos. Entonces están cerrados sus oídos para ti. Abre sus oídos con amor. Diles cuánto los amas. Y déjame decirte una cosa, hay algo más peligroso también. Aparte de ser seducidos por extraños y escuchar voces extrañas que les dicen, tú no vales nada y tú no eres importante. También una palabra maldicha en un momento hace que un niño caiga o una niña caiga en anorexia, en bulimia. Una palabra, ay, qué gordo estás, ay, qué mal te ves. Cuidado con lo que les dices a tus hijos. Ay, estás tan gordo que nadie se va a fijar en ti. Eso puede destrozar el corazón de una persona. Cuida lo que hablas. Mira lo que nos habla el Señor aquí. Proverbios 18:21. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Si tú amas más la lengua y tus palabras no son las correctas,
hacia los demás, vas a comer de sus frutos, porque dice la Biblia que del fruto de la boca, de la lengua, se llena el vientre. Lo que tú estás diciendo te lo estás comiendo. Y para Dios, las palabras son tan importantes que nada más quiero que medites esto. Dios creó los cielos y la tierra y todo lo que existe y la eternidad, pero con su sola palabra. Con la palabra, recuérdalo, Dios creó todo. Así que, cuán importantes son las palabras para mostrar el amor. Y para Jesucristo, las palabras son absolutamente vitales. Mira lo que dice Mateo 5:22. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Te das cuenta con cuánta importancia le da Jesús a las palabras? Cuando nosotros abrimos la boca sin amor, como dice ahí Proverbios, la muerte y la vida están en poder de la lengua. Tú puedes darle vida a un hijo, a una hija, a tu cónyuge, a un amigo, a un hermano, a alguien que se acerque a ti, a alguien que vaya a buscar al Señor. Con tu palabra le puedes dar vida. Por eso la palabra de Dios es viva, ¿verdad? Y eficaz y más cortante que espada de dos filos, porque la palabra es la voluntad de Dios, es la misma, es el mismo Jesucristo, Él es el verbo que se hizo carne, es la palabra que se hizo carne, es tan importante. Dice Santiago 3, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Esto es que cuando tú le dices a una persona, qué tonto eres, qué tonto, o qué necio eres, o siempre te equivocas, y siempre eres el burro de la escuela, eso es lo que estás atando. Si Dios hizo a una persona con un proyecto de vida, a todos, nos tiene un plan perfecto, y el Señor dice, esfuérzate y sé valiente y cuídate y guarda de hacer todo lo que te mando para que entonces hagas prosperar tu camino y todo te salga bien. Ese es el destino del hombre y de la mujer que obedecen a Dios. Pero si tú llegas y le dices, ay, qué mal, siempre todo te sale mal, ay, nunca puedes hacer las cosas, estás inflamando la rueda de la creación. Estás trastornando ese plan que Dios dio a tu hijo, a tu hija, a tu cónyuge o al que te rodea, a tu prójimo. Y dice, y ella misma, la lengua, es inflamada por el infierno. Santiago 3:6. Y luego en el verso 9, por favor, lee todo Santiago 3. Habla de todo, del lindo miembro que es la lengua. Santiago 3, verso 9. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a semejanza de Dios. ¿Te das cuenta? Y maldecir, aparte de maldecir, tal cual te maldigo, es decir mal, es hablar mal de las personas. Cuando tú hablas mal de tu esposo, con tu mamá, con tu comadre, con tu vecina, estás maldiciendo a tu esposo. ¿Y cómo puedes bendecir a Dios y maldecir a tu esposo? Además son una sola carne, entonces es como si te paras frente al espejo o a tu esposa y le hablas y le dices insultos. O cuando le dices a las personas los menosprecias, porque a veces las palabras no son agresivas, violentas, ¿verdad? Son agresivas, dulces. Ay, mira, qué arrugada te ves, qué cansado te ves. O a los hijos, ay, mi hijito, siempre tan triste, siempre sin personalidad. Ay, yo no sé qué vas a hacer en la vida. Guarda tu lengua de maldecir a los demás. Verso 10, de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Y aquí está, amo la Biblia porque es
literal. Efesios 4:29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Te das cuenta? Todos necesitamos gracia y las personas en especial necesitan sentir el amor a través de las palabras. Necesitan que edifiques así su corazón, que edifica a tu familia con buenas palabras que vienen del corazón de Dios. Palabras de afirmación. Qué bien, hijo, qué bien lo hiciste. O le salió mal. Bueno, la próxima vez esfuérzate. Ven que estás fallando y esfuérzate. O gracias por hacer. Aunque le ordenes que tienda la cama, hijo, gracias porque te quedó muy bien tendida, o estás aprendiendo y cada vez te queda mejor. Gracias porque lavaste los trastes. Gracias porque te esfuerzas en la escuela, hijo. Te felicito. Estoy orgulloso de ti, orgullosa de ti. Todo esto es bueno para la necesaria edificación. Le das gracia a tus hijos. En vez de maldiciones, los estás edificando. A tu esposo, a tu esposa. Gracias porque trabajas tanto y ya no nos alcanza y mira, ya que hora llegas. ¿Sabes qué, esposo? Gracias porque te esfuerzas todo el tiempo, porque además lidias con el tráfico de regreso, el tránsito, o lidias con ese jefe malhumorado, o tú le dices a tu esposa gracias porque todos los días haces un trabajo tan tedioso como el quehacer de la casa. ¿Sabes qué deleite es tenerte como esposa? O llegas a la congregación, gracias, pastor, porque velas por nuestras almas, porque oras, porque dispones tu tiempo para cuidarnos y aprender la palabra. Mira lo que Dios hizo. Ve cómo el Señor nos trata, porque Él nos muestra cómo hacerlo. Jueces 6. Has oído hablar de Gedeón, ¿verdad? De un hombre, un varón escogido por Dios como juez en Israel. Jueces 6. Léelo todo, por favor. Voy a leer a partir del verso 12. Y el ángel del Señor se le apareció y le dijo a Gedeón: Dios está contigo, varón esforzado y valiente. Gedeón estaba escondido porque, los estaban arrasando ahí al pueblo. Pero mira lo que sigue diciendo en el verso 13. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si Dios está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: ¿no nos sacó Dios de Egipto? Y ahora Dios nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Este pueblo los arrasaba, les quitaba, les robaba sus cosas, les quemaba sus cosechas, hacía atrocidad y media, porque el pueblo caía en la idolatría y Dios los castigaba. Pero clamaban a Dios y Dios los volvía a perdonar y los volvía a restaurar. Pero mira, ve la contestación de una persona que siempre se ha sentido poca cosa. Una persona que tenía la autoestima hasta el suelo. Ve cómo desafía, ve cómo le habla a Dios. Y era para que Dios hubiera hecho que bajara fuego del cielo y lo consumiera, ¿no? Pues ¿dónde está todo lo que nos dijeron? ¿Te fijas cómo le daba tanta importancia a lo que había oído? Sí había oído, sí había escuchado eso. Mira lo que dice el Señor en el verso 14. Y mirándole el Señor, eso es muy importante. El Señor no estaba hablando al aire, ni le estaba hablando a un tumulto. Jesús lo mira. Y viéndolo, para que entendiera que esas palabras se las estaba diciendo a él. Ve. Y mirándole el Señor le dijo: Ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo?
Y le contesta Gedeón. Entonces le respondió: Ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. ¿Te das cuenta? Ese era el concepto que él tenía de sí mismo. Ay, yo soy el menor. Ay, tú eres el chiquito. Ay, miren, este niño es el pilón. ¿Cuánto hablamos? Y destruimos el corazón de los demás. Ay, este es el menor. Ay, mándalo a limpiar, mándalo a hacer lo que nadie quiere. Es el mandadero. Ay, él ya llegó cuando ya la familia estaba formada. ¿Te fijas lo que metieron en su cabeza? Pero ¿qué le dijo el Señor en el verso 16? Ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Le dijo lo que tenía que oír. Con las palabras afirmó el corazón de Gedeón. Cuánto amor, cuánta afirmación, cuánta paciencia tuvo Dios con este hombre. Lo animó, le mostró dónde debía estar. Pero algo que quiero repetir aquí, lo afirmó ¿en quién? ¿Qué le dijo Dios? Ten fe en ti, confía en ti, tú eres lo máximo de la creación. Dios no le dijo eso. Lo saludó diciéndole: Dios está contigo. Después le dijo: ¿no te envío yo? Y al final le dice: ciertamente yo estaré contigo y vas a hacer y a cumplir lo que te estoy diciendo, y vas a ganar y vas a vencer. Eso es lo que necesita una persona, que le muestres el amor de esa manera. Si tu hijo te dice: mamá, es que tengo un examen, bueno, Dios está contigo, busca al Señor, Dios está contigo, vas a vencer, porque tú eres especial para Dios, porque Dios te dio ese talento que tienes, porque Dios te dio la capacidad y la inteligencia, y Dios es el que te va a llevar a la victoria. ¿Sabes qué? Eres muy amado, yo te amo. El Señor te trajo a mi vida y tú eres muy importante. Eres especial porque Dios te creó. Eso es la forma en la que nosotros afirmamos el corazón de las personas, de nuestros hijos, empezando por nuestra familia, de nuestro cónyuge, pero también de los demás. Aprende a amar como Dios ama, aprende a hablar como Dios habla. No le digas a una persona: échale ganas, dile: confía en Dios. Dios te creó, Dios está contigo. Esa es la forma correcta de animar a las personas, de hablarles a las personas. Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso díselos. Todo lo puedes en Cristo que te fortalece. El Señor está contigo. Así vas a edificar el corazón de tus hijos. Cuando hagan algo grandioso, felicítalos. Qué bien, no, ay, es tu obligación, era tu obligación hacerlo. Por favor, guarda tu lengua. Dile: qué bien te quedó, qué lindo, qué buen don te dio Dios. Qué bueno que estás honrando a Dios con tu capacidad para ese deporte o para esa arte o para tocar el piano. Qué bueno que estás honrando a Dios. Eres un orgullo para nosotros. También nos honras como padres. Gracias por lo que estás haciendo. Proverbios 31, la mujer virtuosa abre su boca con sabiduría y la ley de la clemencia está en su lengua. Abre tu boca. Hombre, mujer, abramos nuestra boca con sabiduría, con la palabra buena, necesaria para la edificación, y da gracia al que te está oyendo. El próximo viernes vamos a seguir aprendiendo estos lenguajes, esta forma de dar, de mostrar el amor a los demás. Muchas gracias por conectarte. Yo soy la hermana Mónica Lara y te deseo una semana gloriosa, llena del amor, de la gracia de Dios. Te bendigo, te deseo buenas noches. Por favor, comparte este video ahí, etiqueta a tus amigos en las redes y te espero el próximo viernes para continuar aprendiendo la palabra del Señor. Que Dios te bendiga.